Bienvenidos, buenos días, buen mediodía a todos, bienvenidos a todos los que se están sumando, feliz Día de la Patria, para todos los que están ahí, para los que nos van a ver en diferido después, a los que nos ven en el canal de YouTube, que también son bastante, ya que estamos, suscríbanse al canal de YouTube para que les llegue la notificación de en qué momento subimos y queda resubido todos los programas, porque en Facebook a los 30 días se elimina automáticamente el video, así que estaría bueno que vayan y se suscriban al canal de YouTube Sueño Departamental. Acá estamos para lo que es el repaso de otra fecha, la 12, donde el puntero sigue estirando la ventaja, donde los inmediatos perseguidores todos han perdido puntos a excepción de Achirense. En tercera especial se empieza a escapar un poquito lo que era el flamante puntero el fin de semana pasado. Ya vamos a ir con el repaso de toda la fecha. Con el tema de la definición del torneo argentino, hubo dos partidos que adelantaron, que jugaron 11 y 13-15. El resto se jugó en horario normal, porque hasta la semana pasada se jugó 15:45, se adelantó a las 15:15, se bajó media hora como habíamos pedido. Por suerte fue así, y acertado sobre todo por el día feo que hizo ayer, el tema de que si se mantenía a las 15:45 y terminaba prácticamente casi a las 18 horas, cuando ya todo empieza a oscurecer y el frío pega mucho más, pero por suerte ya casi a las 17, un poco después de las 17 terminaban todos los encuentros. Repito, quizás no tanta gente en los partidos por una cuestión obvia, quizás el tema de que hacía mucho frío, poder ver los partidos por la tele o quedarse también para ir haciendo zapping con lo que era la final del torneo del fútbol argentino, marcaba un poco que no haya tanta gente en las canchas, pero bueno, en la que yo estuve hubo un buen marco de público, teniendo en cuenta estos atenuantes. Vamos a ir con lo que nos dejó la tercera especial, los resultados, y con un Campito que nos cede desde que tomó la punta. En tercera división el CABE venció en Ubajaya local por 2-1. Depro como visitante venció a Santa Rosa 2-0. San Jorge de local ganó 2-0 a Sauce en un final con disturbios y polémicas. Defensores cayó frente a Unión y Fraternidad por 2-0. Liverpool venció a Chirense 2-1, resonante triunfo. Niapindá fue goleado por San José 3-0. Calle Ancha cayó por 4-0 frente a Unidos, y lo mismo hizo el puntero Campito frente al Deportivo Barú por 4-0. La tabla de posiciones lo tiene a Campito en lo más alto con 29. San Jorge ahora es el escolta con 26 al vencer a Sauce, que queda en los 25 puntos. Un Sauce que hasta la fecha 10 era el puntero. En la fecha 11 el empate en el final del Valentín Guillaume para Defensores
le permitió a Campito tomar la punta que venció a Unidos. Y bueno, lo decíamos, la victoria de Campito ayer sobre Barú, la derrota de Sauce frente a San Jorge. El KB 23, Liverpool y Depro 22, Defensores Chinense 21, Unión y Fraternidad 19, Santa Rosa 16, Ubajay 13, San José 11, Barú 10, Unido 8, Liebig 6, Cayancha 4, Iñapindá con apenas una unidad en lo que tiene que ver con la tercera especial. Vamos a lo que fue el primer encuentro del partido. Buen triunfo de Unión y Fraternidad, que se acomoda muy bien para ser el primer campeonato de Unión y Fraternidad. Es muy bueno lo que está haciendo. Le costó acomodarse quizás en el inicio, pero después está logrando tener un buen campeonato. Si bien ayer cambió bastante, sobre todo la defensa, y cambió la dupla central por completo. La saga central. El único, y el lateral derecho también lo cambió. El único que se mantuvo fue Juan Emparanza, quien fue el autor de un golazo, el primer gol, mejor dicho, el primer gol del conjunto de Unión y Fraternidad. Recibió un cambio de frente, se metió en el área sobre la izquierda, enganchó y metió un derechazo sobre el ángulo izquierdo de Eliseo Fabre, que no pudo hacer nada. El partido fue bastante controlado, si se quiere, por el conjunto de Unión y Fraternidad, pero tenía la ausencia de Nahuel Violas otra vez. Tenía la ausencia de Nahuel Violas, que ya es el segundo partido que se pierde el talentoso volante que tiene el conjunto de Defensores. Ingresó al equipo titular Gerardo Violas, que obviamente son distintas características. Es más punzante Gerardo Violas, es más cerebral. Nahuel, así todo, lo tuvo de penal para el empate Defensores, pero Guido Sala definió suave y controló muy bien Juan Stenger, tapando el remate. En la parte final ya el partido era Defensores intentando, Unión y Fraternidad contragolpeando. De esta manera llegaría un penal para Unión y Fraternidad, que sancionó el árbitro Alan Burlot de buena tarea. Definía el goleador Mauro Rey al ángulo derecho de Eliseo Fabre, que nada podía hacer, y era el 2-0 para el conjunto de Unión y Fraternidad. Defensores intentó en una jugada que le queda en la mitad de la cancha, puede correr a campo abierto, mal parado, raro que lo agarren de contragolpe ganando 2-0, una falla evitable por parte de Unión y Fraternidad, y Guido Sala, que esta vez sí, lo que no pudo convertir de penal lo hizo en mano a mano ante la respuesta de Juan Stenger, que en este caso no pudo hacer nada, y terminó siendo buen triunfo para Unión y Fraternidad, un Defensores que llega al quinto partido sin conseguir el triunfo. Después de haber vencido en la fecha 7 a San Jorge, pierde con Santa Rosa, pierde con Liebig cuando lo iba ganando el partido, pierde con Depro, luego consigue un empate frente a Sauce, y ahora otra vez volviendo a la derrota. 1 de 15, momento de estar en un pozo para el conjunto de Unión y Defensores. Unión y Fraternidad, digo, un muy buen campeonato, teniendo en cuenta que cambió de una liga a otra, estando en una liga donde estaba acostumbrado a ser campeón o a pelear los campeonatos. Entró a una liga de renombre, de otro nivel,
pero sí todo se fue asentando de gran manera y teniendo que esperar resoluciones hasta la fecha 3, 4, si no me equivoco, el tema de los pases, que la Liga de Villaguay no le quería dar los pases y eran 7, 8 jugadores de Progreso, de Ferro, de distintos equipos y algunos jugadores, un par de jugadores de Villaguay, distintos equipos de San Salvador y algunos jugadores de Villaguay. Eran 11 los refuerzos que tenía anotado el conjunto de San Salvador, pero viene consiguiendo ya su segundo triunfo como visitante consecutivo. El anterior partido de visitante había sido contra Calle Ancha y lo ganó bien. Contra Ubajay, el tercer triunfo consecutivo. Gana visitante con Calle Ancha en la fecha 8, gana de visitante contra Ubajay en la fecha 10 y gana de visitante contra Defensores en el Perico Espinosa, para llevarse un buen triunfo. Como decíamos, acá estuvo el arbitraje de Alan Burlot. En la próxima fecha, Unión y Fraternidad recibirá al campeón, al Recreativo San Jorge, y Achirense Defensores visitará al Club Social y Deportivo Achirense, que viene en alza. Vamos a ir con lo que fueron las alineaciones. El conjunto de Defensores fue de Eliseo Fabre, Luciano López, Brian Gutiérrez, Igor Alcoba, Lucho Porcu, Lucas Rodríguez, que ingresó al equipo titular, Gerardo Viola, como lo mencionábamos, Gonzalo Santa Cruz, Genaro Bonín, Nehuen Martínez y Guido Salas, el autor del gol del sureño. El conjunto de Unión y Fraternidad de Juan Stengar, Lautaro Ferreira, que ingresó a la defensa, Diego Segovia, otro de los que ingresó, Agustín Cáceres y Juan Emparanza, Tobías Morén, Kevin Duré, Atuel Sermaten, Alexi Morínico, que volvió a la titularidad, Jorge Santana y el goleador Mauro Rey, los 11 del conjunto de San Salvador, que se lleva un triunfazo de la ciudad de Colón. En otro encuentro, San Jorge, tercera caída como local en el campeonato. Las anteriores habían sido Barú y Defensores. Ahora vuelve a caer en la fecha 1 y en la fecha 7. Ahora le propina una derrota desde el vamos el conjunto de Damián Correa. El conjunto de Damián Correa le conjunta desde el vamos. Porque Juan Sasso al minuto del encuentro logra el gol que le daría el triunfo a Sauce sobre San Jorge por 1-0. Un buen triunfo para Sauce. Un San Jorge que está buscando ahí su juego. Ayer volvió a intentar con un doble pivot en la mitad de la cancha con Micael Golovko y con Brian Barrios. Obviamente que siempre el jugador para San Jorge que le puede dar esa dinámica futbolística es Misael Orcelet, un poquito más adelantado Andrés Noir, pero le está costando muchísimo a San Jorge la generación, y lo poco que le llegan están convirtiendo. Entonces esa conjunción lo está matando a San Jorge y ha perdido ese poderío local. Hay que irse mucho tiempo atrás. En lo personal no recuerdo que San Jorge en un mismo torneo pierda 3 partidos de manera, en un mismo campeonato, en condición de local, 3 partidos. Como repetíamos la derrota frente a Barú, frente a Defensores y ahora frente a Sauce. Así que mucho trabajo para Fabricio Rougier. San Jorge que se estancó en los 14 puntos, en las 14 unidades, y un Sauce que trepa a las 20 unidades, entendiendo que Sauce sufrió muchas
muchas expulsiones en el campeonato, ni hablar, el partido madre fue Campito, pero también venía de sufrir expulsiones en el partido contra Liverpool. Tuvo que reordenarse, rearmarse, buscar soluciones en chicos de tercera división. No deja de ser un buen campeonato el de Sauce, porque está en los 20 puntos y me parece que es un equipo que había arrancado bien, que se había hecho fuerte de local, pero que hasta la semana pasada se había estancado en 3-4 partidos donde no podía conseguir el triunfo. Vuelve al triunfo en una cancha complicada para todos, lo hizo desde el vamos, se sostuvo bien, y un buen triunfo pensando en lo que viene y hacer valer ese triunfo en condición de local el fin de semana que viene, cuando juegue la fecha 13 y se va a enfrentar a Santa Rosa, que es un bravo rival, que esta fecha perdió, pero no deja de ser un partido complicado para Sauce. Buena victoria del conjunto de Damián Correa y un San Jorge que deberá trabajar muchísimo más. Acá tuvimos el arbitraje de Luis Buena. San Jorge deberá viajar a la ciudad de San Salvador para enfrentar a Unión y Fraternidad. En el caso de Sauce, como decíamos, va a recibir al Club Social y Deportivo Santa Rosa. San Jorge, que fue de Domi González, José Ábalos, Nahuel Cabrera, Joaquín Villa, Mica Goloco, el capitán Adriel Guifrey, Andrés Noir, Brian Barrios, Güencho Cardoso, Misor Celet y Branton Fabre, los 11 Fabricio Ruger, Sauce de Dani Salguero, Juan Martínez, David Telis, Tiago Rodríguez, Martín Cáceres, Santiago Benítez, Luca Ábalos, Lautaro Tevil, Juan Sasso, el autor del gol, Ayrton Delfino y Santiago Delfino, los 11 nombres de la victoria del Club Atlético Sauce. Bueno, Ñapinda casi da la sorpresa de la tarde. Al igual que en el 2025, San José no termina de dar la talla en partidos importantes, en partidos clave. Un San José que pelea el campeonato. En el 2025 el partido clave era con Campito y lo pierde de local. En el Apertura, en el Clausura, el partido clave fue contra Achirense, y lo pierde de local también. Y ahora este partido, un San José que claramente en plantel y en rendimiento es superior a un Ñapinda que viene muy mal en el campeonato, y Ñapinda se la hizo muy difícil. Es más, Ñapinda se queda con 10 hombres por la expulsión tempranera de Lucas Benítez por un codazo, o por un golpe. Pero así todo, San José no pudo hacer valer el hombre de más. En ningún momento pudo hacer valer ese hombre de más, y tanto es así que llegaría el gol del conjunto de Ñapinda, un centro de Joel Gómez, muy buen centro, al primer palo. Yo hablaba la semana pasada de algo de San José, que es un equipo que trabaja muy bien la pelota detenida en ataque, pero que a su vez, que puede ser algo raro o algo extraño o no, sufre la pelota aérea en contra. Y lo sufrió. El centro de Joel Gómez y el anticipo genial en el primer palo de Carlín Núñez, un cabezazo al ángulo izquierdo, no le dio reacción a Sergio Maidana, y con 10 lo ganaba el conjunto de Ñapinda en casa. El golazo de Carlín Núñez, después sobre el final del primer tiempo, el gol fue a los 43, en tiempo de descuento ya un golpe, una agresión clara de Brian Fabre, lo deja con 10, pero bueno, hasta
hasta el gol de Carlín Núñez, San José estaba con 11. Llega el gol de Carlín, jugada siguiente, saca del medio, la pelota en una esquina sobre uno de los sectores donde estaba uno de los asistentes y fue claramente advertido el golpe de Brian Fabre. Se quedó con 10 el conjunto de San José, que llegaría al empate en el segundo tiempo enseguida. Eso le facilitó mucho lo que podría haber sido un segundo tiempo lleno de dolores de cabeza. El desborde por izquierda de Jero Amigo, la pelota que va al área, controla Gonzalo López, pero le queda larga y aprovechó ahí Marcos Leyes para empujar y poner el 1-1. Después los dos intentaron, los dos tuvieron sus situaciones. Nunca dejó de ser peligroso Niapinda en ataque, con lo suyo, con lo que tenía, entendiendo de que acá el poderío estaba del lado de San José. Repito, un San José que en un partido que tenía que sacar a flote, que tenía que ganarlo, que tenía que confirmar esas 4 victorias consecutivas que lo instalaban como contendiente al título, vuelve a pasarle cosas que le pasaron en el 2025 de no hacer pie o de no sacar adelante partidos clave, y me parece que queda un poco relegado de la pelea, no fuera, sí un poco relegado, en el sentido de que Depro ganó, pero la buena noticia para San José y Achirense, no tanto, en esto lo saco a Campito, porque a Campito le toca quedar libre ahora, que tanto San José como Achirense ya han quedado libres, y Depro debe quedar libre ahora. Si bien uno supone que Depro no tiene a priori, esto es a priori, no tiene un partido tan complicado, los partidos hay que jugarlos, pero a priori no es tan complicado el partido que tiene, teniendo en cuenta que ya después en la fecha 14 Depro queda libre, y bueno, tanto San José como Achirense de aquí al final van a tener que ganar todo lo que tengan en juego. Y cuando hablo de ganar todo lo que tengan en juego, última fecha Achirense va a recibir a Depro, la última fecha el conjunto de San José tendrá que visitar el Juan Hermosí para cerrar el campeonato nada más y nada menos que frente al Club Social y Deportivo Santa Rosa. Por eso digo que estos partidos claves que vos necesitas ganarlo y sacarlo adelante, es como que vuelven un poco a lo que fue el 2025 para San José, donde partidos clave, si quería ser campeón, tenía que ganarlo y no lo hizo, y creo que ayer le pasó lo mismo. Aquí tuvimos el arbitraje de Daniel Figueroa, buen arbitraje y uno de los mejores árbitros de la liga. En la próxima fecha Niapinda visitará al Club Atlético Unidos, y San José recibirá al Club Social y Deportivo Ubajay. El conjunto de Niapinda, que fue de Pablo Argüello en el arco. Ayer jugó su sobrino, ingresó mejor dicho en el segundo tiempo en Campito. Mau Belgar, Ariel Martínez, Lucas Benítez, el expulsado, Axel Guillermone, Ayrton Molina, Joel Gómez, Jerónimo Quintana, Carlos Núñez, Nahuel Gómez y Mauro Pelén. San José de Toro Maidana, Luciano Lazarte, Franco Campos, Lea Tavares, Mateo Quintana, Gonzalo López, Lisandro Cáceres, Lucas Leyes, Brian Fabre, Jero Amigo y Marcos Ramiro Leyes, que ya es goleador del certamen. Aquí pasamos a lo que fue la victoria del puntero, costosa, dura, trabajada, frente a un gran equipo, frente a un gran rival, en una cancha que estaba algo pesada, que no está al 100 aún la cancha de Santa Rosa. Nos decían un poco ahí que el tema de las heladas
ha sufrido un poco el terreno de juego, entonces todavía no está en su mejor versión. Una cancha que fue inaugurada, el césped, ¿no? El año pasado, frente al Clásico, frente a San José el año pasado. No recuerdo qué fecha, pero fue en la apertura. Debe haber sido abril, mayo, hace un año. Así que ahora está ahí en 7 puntos la cancha, pero nos decían que estaba un poco dura. Fue victoria del Depro. Primer tiempo trabajado, segundo tiempo trabajado. Depro no tuvo esa circulación de todos los partidos. Si bien tuvo situaciones, tuvo un tiro en el palo. Buscó con variantes, buscó con el ingreso de Gastón Verón y la salida de Lionetti. Buscó más movilidad, no darle referencia a los centrales por sobre todas las cosas. Le costó mucho y acá se invirtieron un poco los roles porque en la última del partido Carlos Curcho aparece dentro del área y el que desborda por derecha es Juan Pablo Orselet, el mejor jugador del campeonato, clave en la tarde de ayer para que el Depro gane, el centro atrás del 10 para el 4 y Carlos Curcho que no conecta de lleno pero lo suficiente para vencer a Leandro Olivera y Depro llevarse un gran triunfo. Uno de esos triunfos de que si Depro termina festejando fin de campeonato se va a acordar mucho de esta victoria frente a Santa Rosa. Un Santa Rosa que era la última bala que le quedaba, jugar contra el puntero, y así hubiese ganado, hubiese seguido dependiendo de caídas o de tropiezos de Depro y de Campito también, pero por lo menos era seguir teniendo aspiraciones, algo que se le terminó cortando ayer con la derrota frente al puntero, en un partido que quizás no tuvo tantas situaciones, pero también en un partido tan cerrado era jugada de una pelota y terminó inclinándose la balanza para el lado del Depro porque tiene un genio que es Juan Pablo Orselet, que es el mejor jugador, claramente es el mejor jugador del campeonato, y un buen centro para el ingreso de Carlos Curcho, que se puso la pilcha de 9, y Depro que cuando juega bien golea y cuando no juega tan bien gana. Así que otra victoria y conserva aún el invicto el conjunto de defensores de pronunciamiento, que ya tiene, son 10 victorias, no, 9 victorias y 2 empates. Y 3 empates. Después ya vamos repasando lo que es la tabla de posiciones. Santa Rosa, que fue del Flaco Olivera, Máximo Llano, Ivo Hermosid, Seba Vaca, Tiago León, Nico Moix, Nico Perruchú, Felipe Silva, Martín Freita, el ingreso de Gastón Ortiz y Nahuel Turnú, Depro de Jonathan Ramírez, Carlos Curcho, Francisco Cristanse, que pasó a la saga central porque ayer volvió Maxi Villagrán al lateral izquierdo, Damián Sánchez, Emanuel Piñón, Agustín Martínez, Diego Allende, Toro Ionetti, Juan Pablo Orselet y el Tino Agustín Guifrey, los 11 de la victoria del conjunto del puntero del campeonato que dirige Hernán Orselet. Nosotros estuvimos en lo que fue un lindo partido, un picante partido, con polémicas, con discusiones, con expulsiones que pudieran haber sido también. Campito y Barú igualaron 0-0. Creo que Campito desde el partido contra el CABE ha tenido un bajón futbolístico. Ayer fue un equipo de jugadas más que de juego.
voy a partir el comentario en dos, primero en lo que mereció Campito y después en el análisis de juego de Campito, porque son dos cosas distintas. Más allá de que sí mereció el triunfo, que lo hizo, que lo convirtió en figura a Gonzalo Vicky, especialmente en el segundo tiempo, pero en lo que es el juego y en lo que fue el 11 contra 11, a mí me dejaron mejores sensaciones el trabajo de Barú. Un Barú que salió con un pressing alto y ganando los rebotes, dos cosas importantes, dos cosas que supo hacer bien en el primer tiempo Barú, especialmente en los primeros 15 minutos. A los 30 segundos tuvo la primera. Y otra cosa que inteligentemente Fabio Constantín vio del partido era atacar la espalda de David Almirón, que no es un lateral, estás haciendo las veces de lateral, va muy bien al ataque, pero le cuesta muchísimo. Como le costó el partido contra San José, ayer pasó lo mismo, le costó el primer tiempo por sobre todas las cosas, el segundo tiempo es un poco desvirtuado ya con el hombre de menos para Barú, pero no me quiero ir tan lejos. En el primer tiempo, a los 30 segundos, un buen pelotazo con mucha precisión de Nico Vicky desde prácticamente la mitad de la cancha. Lo buscó a Jere Constantín, que intentó una media vuelta. Muchos de Barú se asustaron después de esa jugada porque se quedó tirado en el suelo, revolcándose en el suelo. Creo que fue el tobillo de apoyo el que quedó un poco mal de Jere Constantín en esa media vuelta. Pero le ganó, ahí ya fue, a los 30 segundos tuvo la primera Barú. Al ratito, lo mismo. Barú gana de mitad de la cancha. La pelota que sale con buen apoyo de Nicolás Vicky. Otro buen pelotazo a la espalda, otra vez de David Almirón. La mata de pecho Joel Martínez, pero no puede hacer pie. De ese lado del campo de juego, del lado de la mitad de cancha que va hacia el arco donde está la tribuna visitante, estaba muy mal el terreno de juego, muy mal. Sobre todo lo que era círculo central y área también estaba complicada. Pero sobre todo lo que era esa parte del terreno de juego estaba muy mal. El sector donde estaban las cabinas de transmisión, donde estábamos nosotros, ahí estaba bastante bien, muy bien estaba. Y sobre todo mucho más empastada que en ese sector que uno le mencionaba. Joel Martínez la mata bien de pecho tras el gran pase de nuevo de Nico Vicky a la espalda de David Almirón. No puede hacer pie. Santi Soto llegó antes que Jeremías Constantín venía para rematar, pero Barú había arrancado mejor el partido, presionando alto, un Campito que intentaba mucho con salida abajo, ayer no pudo hacerlo mucho por ese pressing de Barú, casi con Jeremías Constantín como un media punta, mucho más cerca de Joel Martínez que de Cañete o que de Luca Rosiero o del mismo Gorito Menchón. Después empezó a ordenarse un poco. Creo que el punto más alto para mi gusto en la tarde en Campito fue el primer tiempo desde los 20 minutos en adelante de Guido Beffar, que entendió el juego, buscó sociedades, especialmente con la trepada de Matías Benítez, tratar de jugar el 2-1 con Fede Menchón, porque Luca Rosier era un volante por derecha que estaba un poco cerrado para que no haya tanto espacio que tenga que cubrir solo Brian Menchón. Entonces ahí es un poco donde quedaba desprotegido Fede Menchón y hubo un buen desborde de primero el mano a mano que tapa Gonzalo Vicky, velocidad de piernas para atorarlo a Joel Sampaio, que fue la jugada más clara que tuvo Campito en el primer tiempo, en una que tiene intervención ahí de Guido Beffar en la gestación, y después un desborde de Guido Beffar tras combinación con Matías Benítez del centro atrás y no conecta bien el jugador Joel Sampaio.
que me parece que hasta ahí fueron las situaciones de Campito. Después, los últimos minutos, Barú como que volvió a tomar aire, cambió el aire el equipo, volvió de nuevo lo mismo, a presionar salida y a ganar las divididas. Gran trabajo todo el partido de Brian Menchón, que recuperó muchísimas pelotas en la mitad de la cancha, especialmente en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo hizo una buena tarea el Pac-Man de Barú. Barú que intentaba mucho tratar del pelotazo largo, cuando lo podía encontrar a Jovita Martínez para aguantarla o para peinarla y que corra detrás de él Cañete o Jeremías Constantino a picar el espacio vacío para cuando buscaba peinarla el flaco de Villa Clara. Pero hasta ahí fue lo que tuvo el primer tiempo, con un Barú que dejó mejores sensaciones, más precisión en el dominio del balón. Tuvo sus situaciones Barú desde el vamos con Jeremías Constantín, después con Joel Martínez. Tuvo después un tiro libre de Tomás Pralón desde la derecha que no pudo conectar por nada Jair Rozier, y Toto Silva la termina mandando al tiro de esquina. Creo que, repito, las sensaciones en el 11 contra 11, Barú fue un poquito más. Dentro de un terreno parejo fue un poquito más y se manejó mejor con la pelota, se manejó mejor presionando al rival en salida. Y repito, este punto en el que tiene que ver mucho Brian Menchón de ganar la segunda jugada. Para el final del primer tiempo tenemos la expulsión de Lucas Rozier. No pude ver la jugada. En la transmisión no se ve la jugada, porque la pelota, a ver, en la transmisión yo no veo la jugada de Lucas Rozier con Marandino porque la pelota estaba del otro lado. Lo de Lucas Rozier con Marandino fue sobre el sector derecho en la mitad de la cancha y la pelota estaba en poder del Colo Vicky en el área de Barú, así que no pude ver en el vivo lo que fue esa jugada que terminó con la expulsión de Lucas Rozier, y tampoco en transmisión se pudo ver qué fue lo que realmente pasó, así que uno no puede decir si Lucas Rozier estuvo bien expulsado, si estuvo mal expulsado, si existió el golpe, si no existió el golpe. Si le pregunta a Marandino y le pregunta a Lucas Rozier, y cada uno va a dar su versión, así que en lo personal uno no, lamentablemente no puede decir nada porque no, ni en el vivo, repito, pudimos ver la jugada, porque se da en un sector donde no estaba la pelota, y en la transmisión después viéndola, que la estuve viendo en la madrugada, tampoco se ve, no se ve que haya, no hay imagen porque, repito, la cámara estaba en el área de Barú con Nico Vicky saliendo con la pelota. Para lo que fue el segundo tiempo, Barú mantuvo los 10 de cancha que terminaron la parte inicial, ya con Jere Constantín, obviamente, haciendo un doble 5, un doble pivote ahí en la mitad de la cancha con Brian Menchón, por la derecha Tomás Pralón, por la derecha un genial Luis Cañete en el segundo tiempo, que se puso el equipo al hombro porque se sabía que se iba a venir con todo Campito, aunque para ser sincero yo creí que Campito iba a tener otras prestaciones de mitad de cancha hacia adelante o con la tenencia de la pelota. Para lo que tuvo la pelota, y acá es donde yo parto cobija el análisis de si mereció ganarlo, que sí mereció ganarlo, y después el tema del análisis futbolístico, tener tanto la pelota y generar tan poco, porque, a ver, las atajadas de Gonzalo Vicky hablan de la calidad de las atajadas más que de la cantidad.
Y si vamos a lo que fueron las situaciones de Campito, no hubo mucha elaboración en esa jugada, porque hay un tiro libre de Leandro Fleitas que la cabecea Nico Vicky, que obliga a la respuesta de Gonzalo, que cuando Nico Vicky quiere saltar la termina peinando y casi se la clava al ángulo. La mejor atajada de todo que tuvo, que fue al minuto del segundo tiempo sobre Toto Silva, no es a la salida de un rebote. La última jugada del partido que tuvo Campito fue de Andrés Marotti, también un mal despeje, y prácticamente era un penal en movimiento para Marotti. Después sí, la que fue de buena elaboración fue el desborde de Guido Beffar, que claramente fue lo mejor que mostró Campito en toda la tarde, pero muy solo. Fue el único que entendió más o menos cómo tenía que jugar el partido Campito, pero poca compañía y quizás en algunos movimientos y en algunas combinaciones de Matías Benítez con Guido Beffar. Bueno, Guido Beffar, el desborde, el centro atrás, que no puede sacar Nico Vicky, que falla, y le queda a Joel Sampaio, que controla, se toma un tiempo, queda un poco desacomodado y el tiro queda en el travesaño. Esa, si quiere, de todas las oportunidades que tuvo en el segundo tiempo el conjunto de Campito, es la de elaboración, de creación clara, pero fue algo que no tuvo en todo el partido. Y se acentúa más de la falta de creatividad en el segundo tiempo, con un hombre de menos. Aparte con los intentos de cambio, porque Barú jugó el partido con 12 jugadores, porque el único recambio que tuvo Barú fue el de Juan Dercaez por Tomás Pralón, que también tuvo ahí para ganarlo Barú con Juan Dercaez, una pelota que peina muy bien Joel Martínez, Dercaez que engancha de derecha para izquierda, después el remate no fue lo mejor, pero entró bien al área y ahí pudo estar el triunfo de Barú. Pero después, bueno, claramente la figura del partido termina siendo Gonzalo Vicky. Campito merecía el triunfo por situaciones, por jugadas, siendo un equipo de jugadas, pero no de juego. Un Campito que, repito, que desde el partido con el KB, que fue más de lo que pasó ayer, de tener mucho la pelota, pero de tener falta de creatividad. Barú lo sostuvo muy bien a Maxi Zaragoza, y en ese sentido, partidazo de Jair Rosier. Muy buen partido otra vez de lateral derecho, como en Achirense de Fede Menchón. Joel Sampaio, creo que cuando había levantado un poquito, Joan lo decide sacar. Es uno de los cambios que no entendí. Pero bueno, a lo que iba. Hablaba de Barú, que solo pudo contar con un solo recambio. Entró Pablo Argüello, que es un muy buen defensor, que es un muy buen recambio que tiene en el fondo Campito. Después está el ingreso de Patricio Bertosio, Leandro Fleitas, me estoy olvidando de uno, Kiko Villa, que fue el que mejor entró de todos los cambios. Kiko Villa fue el que mejor entró. Había un problema que lo llevaba al desorden a Campito. Campito juega con Marandino y Lea Camejo en la mitad de la cancha, pero alternaban las alturas. Y encima había un buen trabajo de recuperación de Brian Menchón en la mitad de la cancha, y después tenía la colaboración de Jeremías Constantín. Alternaban las alturas, a veces terminaba más adelante Lea Camejo, a veces terminaba más adelante Juan Marandino, terminaba en ese desorden que no entendí por qué alternaban tanto las alturas, que no se decidía quién era el volante tapón.
porque repito, iban alternando las alturas y eso lo llevaba al desorden. Hubo muchas faltas en el segundo tiempo, hubo 6-7 faltas sobre Jeremías Constantín, que fue muy fauleado en la parte final por llegar antes a la pelota, por ese mismo desorden que marco de Campito en la mitad de la cancha, que lo termina solucionando de manera genial el ingreso de Kiko Villa. Decía el segundo tiempo, un señor segundo tiempo el señor segundo tiempo de Luis Cañete, que se puso el equipo al hombro, que puso la pelota bajo la suela, que sacó faltas, que aguantaba la pelota hasta que llegó un compañero, después combinaba para así avanzar Barú. Obviamente que no iba a avanzar en gran cantidad con tantos jugadores, pero sacó falta, tuvo algunos tiros libres. Barú desaprovechó muchos tiros libres, tuvo muchos tiros libres Barú en el partido como para tener buenas ejecuciones y lastimarlo, y ninguno de ellos fue bien fue bien ejecutado, salvo el del primer tiempo de Tomás Pralón, que decía que no pudo conectar Jair Rosier, pero después tuvo varios tiros libres, tuvo 3 o 4 en el segundo tiempo sobre el sector izquierdo, que eran tiros libres y faltas que sacaba Luis Cañete, que por momentos los volvió loco, sobre todo a David Almirón, y tenía que recibir la ayuda de Toto Silva, que tampoco la pasó bien, sobre todo en una jugada que le hace un caño divino Luis Cañete. Pero repito, una cosa es lo que pasó en jugadas que hacen que Gonzalo Vicky sea la figura del partido y que Campito haya merecido más que Barú y haya merecido la victoria. Otra cosa, es un muy buen premio para Barú, primero al trabajo defensivo, al orden defensivo, cosa que quizás el año pasado Barú a veces venía con cierto orden en algunos partidos, y en el mismo partido en 5 minutos como que se iba. Ya no se está tomando esa licencia, esos recreos, esas lagunas, y el partido de ayer es una muestra de lo que fue Barú en el campeonato. Me da la sensación de que Barú está de la cabeza muy bien. Ayer obviamente, si no fuese por Gonzalo Vicky, hubiese sido derrota, pero después Barú con mucho corazón, con mucha voluntad, pero también con mucha capacidad de orden. Ayer Barú lo anuló a Maxi Zaragoza, que es la máxima carta con la que cuenta Campito en ataque. Ingresó Facundo Telis como extremo por derecha, no lo pudo pasar ni una sola vez a Jair Rosier. Por eso yo parto cobijas en el comentario del encuentro. No se condice la creatividad, el desarrollo, el funcionamiento de Campito con la cantidad de tiempo que tuvo la pelota, especialmente en el segundo tiempo. Después sí, termina mereciendo el triunfo porque lo hizo figura Gonzalo Vicky, pero repito, el empate termina siendo un buen premio para Barú a la constancia. A la constancia del orden, de saber cuándo salir, de saber cuándo adelantar. Y en ese pensar está muy bien lo de Jeremías Constantín, que estaba muy pegadito a Gorito Menchón en el segundo tiempo por el hombre de menos, pero también cuando se pudo soltar sufrió 2 o 3 faltas en campo contrario. Hay una jugada en la que pifia Pablo Argüello, corre, le va ganando la posición Luis Cañete, y era falta clara para Barú, pero que no solo que era falta para Barú, sino que era expulsión porque era último hombre, era el último recurso. Tendría que haber sido expulsado Pablo Argüello para mi gusto,
porque era falta sobre Cara sobre Cañete. El árbitro termina decidiendo una falta de Cañete sobre Palo Arguello. Para mí la cobró al revés de lo que se vio en la jugada. Ahí tendría que haber sido expulsado Pablo Arguello. En el primer tiempo, el árbitro de León no quiso expulsar a Santiago González, que hace una fuerte falta sobre la izquierda a Maxi Zaragoza. Le saca amarilla por esa falta y Santiago González empieza a aplaudirlo irónicamente. Quiso esconder muchas cosas el árbitro, sobre todo tratar de evitar el dejar con 10 a cada uno de los equipos. Porque el hecho de la expulsión de Lucas Rosier no le dejaron otra opción al árbitro. Si el árbitro no podía no echarlo, no lo hacía, pero aquí fue la tarea de el accionar del asistente número 2, Matías Mendoza, que fue quien informó del golpe, de ese golpe de agresión que repito, uno no pudo ver en cancha ni en lo que fue la transmisión de la 97.1. En definitiva, un triunfo festejado por la gente de Barú, por muchas cosas. Primero por haberse bancado todo el segundo tiempo con un hombre de menos. De lo físico, Barú está, la verdad que muy bien, me sorprende, porque otro equipo a los 20-25 minutos, para decirlo en criollo, tira la toalla desde lo físico, ¿no? Del segundo tiempo. Un Campito que es muy invasivo de lo físico, tiene mucha velocidad, tiene mucha circulación a alta velocidad, aunque ayer la circulación no fue su fuerte, pero tiene jugadores muy veloces para jugar el mano a mano, para poner de costado al rival. Y Barú ayer se mostró muy firme en la mitad de la cancha, con Brian Menchón, muy buen acompañamiento de Jeremías Constantín, los 4 del fondo impecable, un Gonzalo Vicky figura, un Luis Cañete que levantó muchísimo en el segundo tiempo, muchísimo. Si no hubiese sido por Gonzalo Vicky, para mí la figura estaba ahí en Luis Cañete, porque fue el que levantó en el segundo tiempo y el que hizo olvidar un poquito, porque por momentos hasta los 20-25 minutos no se notaba el hombre de más, porque empezó a tomar la posta Luis Cañete, porque se empezó a sumar también en el juego Jeremías Constantín. Quizás el que faltó un poquito en el ataque fue Tomás Pralón, pero muy disciplinado cuando Barú se quedó con un hombre de menos, como un volante por derecha, por un momento como un doble 4, dándole una mano a Fede Menchón. Pero repito, Campito ayer tuvo falta de creatividad, tuvo las situaciones, mereció el triunfo, pero tuvo falta de creatividad, como en el partido contra el CABE, como también en el partido contra Unidos, que tuvo que pasar una hora de juego para doblegarlo a Unidos. Eso también marca un poco creo, del bajón futbolístico de Campito, que lo tuvo con el CABE, que lo tuvo con San José, por sobre todas las cosas. Con Unidos lo resolvió el partido en la parte final del segundo tiempo, y ayer contra Barú se le hizo muy cuesta arriba el hecho de tener soluciones ofensivas. Y para Barú es un premio este empate, repito, al sacrificio, a la voluntad, al orden, al saber salir cuando tenía que salir, al saber replegarse cuando tenía que replegarse, y obviamente sostenido en la figura de Gonzalo Vicky, que evitó lo que hubiese sido un justo triunfo para Campito, pero que, repito, un buen premio para Barú en este sentido de que
sostenerlo a Campito desde lo futbolístico y desde lo físico, gran parte o hasta el final casi el final del partido o hasta los últimos 5 o 10 minutos de partido, me parece que es un buen premio para una gran campaña que está haciendo el Deportivo Barú, una gran tarea de haber llegado hasta la fecha 12 con aspiraciones al título, así sean mínimas. Hasta ayer las chances estaban. Ahora ya se baja por completo del certamen, pero creo que también en la cabeza de Barú está otra cosa de ser un equipo que va partido a partido y después obviamente las cosas llegan solas, pero la campaña del Deportivo Barú es impresionante. El trabajo de Fabio Constantín es de locos, es tremendo. Por sobre todas las cosas le ha dado un orden a Barú defensivo. Y después sí, eso de Fabio del vamos, para pelear la pelota, para tratar de ser protagonista. Barú está negado en ceder la pelota y en no encarar los partidos con la posesión. En tanto Campito, una lástima los puntos que se le escaparon. Una lástima en el sentido del campeonato, ¿no? Para tenerlo más cerca de Depro. Pero repito, ayer mereció el triunfo, siendo un equipo más de jugada que de juego. Va a tener que trabajar Joan un poco en el tema de la creación, de la gestación, de la creatividad, de tener jugadores de desparpajo, que ayer no lo tuvo. Pero perdió muchos puntos en los últimos 4 partidos. Empata con el Cabe, pierde con San José, le gana a Unidos y vuelve a perder puntos de local contra Barú. Así que nada, Barú termina un poco dándole una mano a Depro, que se escapa un poquito, y bueno, ahora recibirá a Calle Ancha Barú el próximo domingo. Campito va a cumplir fecha libre. Aquí tuvimos el arbitraje de Gastón de León. A mí no me gustó para nada. Lucas Rosier fue el expulsado. Y los 11 de el tricolor: Alejo Arlau, Santi Soto, Andrés Marotti de buen partido, David Almirón, Matías Benítez, Juan Marandino, Guido Beffart, Lea Camejo, Toto Silva, Maxi Zaragoza y Joel Zampayo, Barú de Gonzalo Vicky, Santiago González, Jair Rosier, Federico Menchón, Brian Menchón, Nico Vicky, Tomás Pralón, Lucas Rosier, Jovita Martínez, Jere Constantín y la figura de campo de Luis Cañete, porque el que se llevó todo fue Gonzalo Vicky. Liverpool cayó frente como local. Otro, así mismo como San Jorge ha perdido mucho de local, lo mismo le está pasando a Liverpool, de perder muchos puntos en casa. Obviamente se enfrentó a un poderoso rival que ya viene por el 4º triunfo consecutivo del conjunto estoy haciendo memoria, el conjunto de Achirense Calle Ancha, Ñapindá, me está faltando un partido, y le ganó a Ubajay, Calle Ancha, Ñapindá, Ubajay, y ayer Liverpool, los 4 al hilo que lo mantienen ahí con esperanza, mínimas si se quiere, porque ya es una dependencia exclusiva de Depro. Aparte tiene que perder Depro, que está difícil para que pierda, para que se sume a Chirense o San José, y hasta el mismísimo Campito. Depro tiene que tropezar en 2 fechas de las 5 que quedan. Bueno, o si se quiere en una, porque se puede tomar, falta quedar libre Depro. Si se quiere en una, que tropiece en una y
tanto Campito, Achirense y San José ganar los partidos de dentro de 15 días, cuando se juegue la fecha 14, en la que Depro va a quedar libre. Ayer Achirense venció 2-1 con los goles de Maxi Romero y Enzo Yeri. El gol de Liverpool lo hizo Gonzalo Conver. Aquí el arbitraje de Emiliano Quiroga. En la próxima fecha Liverpool visitará al CABE en Villa Elisa en duelo de necesitados, y Achirense recibirá al Club Defensores de Colón. Calle Ancha le ganó a Unidos por 1-0 con un gol de Emanuel Guerrero de tiro libre, un tiro libre que la gente de Unidos, para la gente de Unidos no fue falta, y termina cambiándolo por gol Emanuel Guerrero en su especialidad. Aquí estuvo el arbitraje de Leandro Balbi. En la próxima fecha Calle Ancha visitará al Deportivo Barú y Unidos recibirá al Club Social y Deportivo Ñapinda. Y en el partido uno de los partidos que abrió la fecha fue este que decíamos de Unidos con Calle Ancha Unido mejor dicho, y el CABE en Ubajay empató 1-1 con el equipo del profe Fernando Pastorini. Pablo Ulloa, el gol de Ubajay, había abierto la cuenta Matías Barrios para Atlético Villa Elisa. Aquí el arbitraje de la Pola Noir. En la próxima fecha, como decíamos, Ubajay visitará al Club Social y Deportivo San José en el 20 de noviembre y el CABE recibirá a Liverpool. Vamos a ir con lo que es la tabla de posiciones. Ahí se las dejamos. El Depro puntero con 30, Campito con 28, San José y Achirense con 23. Hasta ahí los que van a pelear el título, o lo que van a intentar por lo menos. Sauce con 20, Barú con 19, Santa Rosa con 18, Unión y Fraternidad 17, San Jorge y Defensores con 14, Lievi con 13, CABE, Liverpool, Calle Ancha con 11, Ñapinda con 8, Ubajay con 7 y sin unidades el Club Atlético Unidos. La tabla de goleadores, que lo tiene a Marcos Reyes, Jere Constantín y Leo Soto con 6. Mauro Rey, que se suma con 5, a la altura de Jero Amigo, Guido Befar, Toro Leonetti y Monito Martínez, y Juan Sasso a los 4, que ayer fue el autor del gol en la victoria de Sauce frente al Recreativo San Jorge. La próxima fecha tendrá Barú, Calle Ancha, Unido, Ñapinda, San José, Ubajay, CABE, Liverpool, Achirense, Defensores, Unión y Fraternidad San Jorge, Sauce, Santa Rosa, Depro, Lievi y Libre el Club Atlético Campito. Para ir jugando un poquito con lo que es la definición del torneo, vamos a repasar lo que le quedan las últimas 5 fechas a los distintos equipos, a los 4 equipos por lo menos que van a pelear, que son Depro, Campito, San José y Achirense. Ahí tenemos, miren. A Depro con 30 puntos le queda Liebig la próxima fecha. En la 14 queda libre. En la 15 será visitante de Sauce. En la 16 local de Unión y Fraternidad. Y en la 17, para cerrar el torneo, visitará las Achiras. Campito con 26 unidades, a 4 de Depro.
La fecha que viene libre. En la 14, visitante de Calle Ancha. En la 15, local frente a Ñapindá. En la 16, visitante de Huajay. Y en la 17 cerrará el torneo siendo local frente a Liverpool. San José, a 7 de Depro, la fecha que viene frente a Huajay. En la 14 visitará el Brillante para jugar con Liverpool. En la fecha 15, local de Defensores. En la 16 irá al Justo José Lescano. Y en la 17, nada más y nada menos. No, será local frente a Santa Rosa. Yo dije en el jugar en Hermosillo, no. Se jugará en el 20 de noviembre, el clásico sanjosecino, la última fecha. Y Achirense, que también está a 7 de la punta de Depro, la fecha que viene frente a Defensores en las Achiras. En la 14 jugará en el Justo José Lescano. En la 15 será local de Santa Rosa. En la 16 visitará Lievi. Y en la 17 Achirense será local frente a Defensores de Pronunciamiento. A grandes rasgos, haciendo un resumen, da la sensación que más allá de lo que puedan hacer Campito, San José y Achirense, está complicado el panorama para bajarlo a Depro. Primero porque ya saca 2 partidos de ventaja. En realidad a San José y a Achirense 3 partidos de ventaja, porque son 7 las unidades que le saca. Ahora son 3 partidos que tiene que perder puntos Achirense y cuando quedan 5. Por eso, Achirense, Campito y San José, en la fecha 14, si quieren tener alguna ilusión, porque ya es mínima la ilusión. Encima, el problema no es que pierda puntos. ¿Cómo hace para perder puntos? Sí. En el nivel de que está Depro está muy complicado porque, repito, juega bien, gana, golea. No juega tan bien como ayer y la termina ganando en una última jugada, empujándolo, llevándoselo por delante al rival. Pero bueno, esto es fútbol y lo último que se pierde es la fe en el fútbol, sobre todo en estas cuestiones de cuando vas peleando el campeonato y cuando tenés una luz de esperanza, tenés que utilizarla y saber trabajarla, sobre todo en este sprint final, pero da la sensación de que tanto que le cuesta perder a Achirense, tanto es así que es el único invicto del campeonato, es un poco complicada la situación tanto para Campito como para San José como para Achirense, pero bueno, se irá desandando de esa manera. Por lo pronto, en la próxima fecha Campito será libre. Depro será local de Lievi, San José local de Huajay y Achirense local de Defensores, así que veremos qué es lo que pasa. Nosotros con la 97.1 estaremos el domingo en cancha de Sauce para Sauce Santa Rosa y el lunes nos estaremos reencontrando, Dios mediante, a las 13 como siempre para lo que deje la fecha número 13 de este fabuloso torneo Apertura. Saludar a la Liga Departamental de Fútbol en su 102 aniversario y saludar al equipo más longevo de la Liga, al Club Atlético Unidos en su aniversario número 101. Así que nos estamos viendo. Buen inicio de semana, feliz Día de la Patria y aquellos que puedan disfrutar del feriado, bienvenido sea. Un abrazo grande, nos vemos, muchas gracias, adiós.